Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 99. Epílogo, primera parte. All for One escapó. Pero el control mental había desaparecido, pues Aiko había destruido todas sus peculiaridades, excepto la principal, demasiado fuertes para que ella pudiera influir en ellas. La guerra había terminado. No exactamente la que enfrentaba a Isashi Shigaraki y los héroes, Izuku estaba casi seguro de que eventualmente volvería para la revancha, sino la que enfrentaba a los moderados y los radicales. Nezu, por sus inexplicables razones de roedor, les envió un mensaje unos días después, informándoles que Six estaba muerto y que, como resultado, su control mental sobre lo que quedaba de Rusia se había roto. Alguien prácticamente quemó su dacha, masacrando a lo que quedaba de su equipo de seguridad, solo unas 10 personas, pero bien entrenadas. Izuku tenía ciertas sospechas sobre quién era el responsable. En defensa de los moderados, apenas supieron nada más de ellos en Japón. Al igual que el resto de los radicales, la mayoría decidió que era hora de hacer algo más interesante con su vida. Izuku solo podía preguntarse cuántos políticos, periodistas y científicos que conoció durante la siguiente década omitieron al Consejo de los 12 en sus CV e historial laboral general, haciendo todo lo posible por vivir una vida normal mientras decidían enterrar su pasado. Para algunos, lo más interesante fue resolver sus rencillas. Al menos un puñado de asesinatos de alto perfil durante los años siguientes fueron sospechosos, por quienes estaban al tanto, de ser cometidos por moderados que perseguían a radicales remanentes, o por radicales que perseguían a moderados remanentes. Sin embargo, eso fue algo marginal. Muchos moderados, probablemente la mayoría, pero con una estructura celular que no tenía cifras confirmadas, acabaron aceptando el trato que les ofreció Midoriya y aprovecharon la oportunidad para conseguir una amnistía. Camaleón no estaba entre ellos. Según algunos moderados que Aizawa interrogó, se dio cuenta de que ni siquiera Midoriya podía ofrecer amnistía sin pensarlo dos veces a alguien que intentó asesinar al primer ministro. Ella se fue corriendo al extranjero. Si Izuku oyó rumores unos años después sobre un héroe clandestino en Estados Unidos con una peculiaridad de invisibilidad sospechosamente similar, entonces, bueno, no le interesaba compartir esa información con nadie. Él, honestamente, quería que el tema de los moderados finalmente se acabara. El nombre del Consejo de los 12 terminó enterrado con éxito, pues sus antiguos miembros no estaban particularmente interesados en anunciar que había una conspiración masiva y que ellos eran parte de ella. Lo primero que hizo Izuku al regresar de Estados Unidos fue asistir a una boda. La suya, sí. Claro, desde el punto de vista legal, solo se casó con Mei Atsume. Pero la ceremonia era para los 4. E incluso Mei iba a conservar oficialmente su antiguo apellido. Izuku lo prefería así. Todo por razones de seguridad. Nadie, salvo sus antiguos camaradas, conocía el verdadero rostro y apellido de Izuku. Incluso si algún villano los descubriera, Izuku quería asegurarse de que Tsuyu, Ochako y Mei no corriesen peligro. Midoriya no era un apellido tan común. Los siguientes 10 años fueron caóticos. La aprobación de los héroes subió y bajó. Nacieron villanos con peculiaridades de primera generación y luego se descontrolaron, algunos de ellos Aiko logró arreglarlos después, pero la mayoría estaban demasiado perdidos.
El crimen organizado se reorganizó para aprovechar las nuevas vías que abrieron las meta-habilidades. Shia Kurohiro era una amenaza. En su apogeo, su liga de villanos era prácticamente un imperio criminal que se extendía por todo Japón, aprovechando al máximo que los héroes combatientes solían estar ocupados actuando como bomberos políticos, intentando evitar que estallaran posibles rebeliones. La situación se volvió especialmente desagradable cuando el país finalmente se desplomó financieramente. La crisis económica se retrasó demasiado. Pero fue una crisis cuyo filo se vio atenuado por los pronósticos ligeramente más optimistas de estabilidad política y al menos algo de crecimiento en los sectores relacionados con los héroes. Fue malo, pero no apocalípticamente malo. Aún así, hizo que los malhechores y villanos fueran más atrevidos por un tiempo. Hubo 3 golpes de estado más en los 10 años siguientes, pero ninguno triunfó. La guerra civil que todos temían finalmente no llegó. El ejército de Meta Liberación se rindió sin derramamiento de sangre 5 años después de las montañas de Niigata. Destro era muchas cosas, pero hipócrita e idiota no estaban en la lista. Vio que Japón tenía serias posibilidades de no seguir el mismo camino que muchos otros países extranjeros que terminaron envueltos en una grave violencia entre personas sin don y con don. Solo tenía que asegurarse de que el MLA dejara de antagonizar a los sin peculiaridad. Incluso antes de la rendición, el MLA estaba ocupado principalmente reclutando y entrenando gente, además de lanzar varios ataques contra más grupos antimetahumanos. Además, se dio cuenta de que el golpe podía ir en ambos sentidos y sin él, el MLA no tenía muchas cosas importantes que hacer. Nezu desapareció antes, por supuesto. Nadie lo volvió a ver durante mucho, mucho tiempo después. Lo que el MLA hacía en la montaña Gunga también quedó oculto, tal era parte del trato que Defiant hizo con Destro. A Izuku nunca le caería bien ese hombre y, sinceramente, prefería que se mantuviera oculto antes que a Gunga, pero, la venganza no valía los problemas que causaría. Muchos de los exmiembros de la Asamblea Legislativa terminaron convirtiéndose en héroes. Otros se asentaron en distritos más peculiares, donde actuaron prácticamente como una milicia armada para asegurarse de que nadie hiciera nada raro. El intento del gobierno de arrestar a Destro probablemente habría provocado una insurrección. También fue un refuerzo de personal muy necesario para los héroes. La primera década del amanecer de los Quirks fue dura. Muchos héroes murieron, incluyendo algunos camaradas de Izuku de la red, y las palabras de Kirishima sobre que la mayoría no moriría de viejos se hicieron realidad. Otros decidieron que estaban cansados de intentar salvar a la gente, muchos de los cuales aún los veían como extraterrestres extraños o algo peor. Izuku lo entendía todo. Obligar a la gente a hacer cosas heroicas era una estupidez desde el principio, así que mientras no te convirtieras en villano, podías irte con total libertad. Kashimane de la antigua rama Musutafu de la red se encontraba entre los que renunciaron. Construyeron esta casa juntos, nadie tenía ganas de irse. Las caras que faltaban entre ellos se debían a las muertes. Después de todo, Eri podía arreglar prácticamente todo lo demás. La década siguiente vio un ligero retorno a Japón. Las tensiones se calmaron, el país comenzó a experimentar cierto crecimiento económico, y el comercio y los mercados mundiales comenzaron a estabilizarse ligeramente tras el amanecer de los dones. Un poco fue el trabajo operativo. Aún vivían en medio del peor período de agitación social de la historia. Caos, crímenes de odio, guerras locales, esta vez con peculiaridades incluidas. Poca gente acató la prohibición de la ONU sobre el uso de metahabilidades como armas, guerras civiles y golpes de Estado. La lista podría continuar indefinidamente. Pero después de 10 años de trabajo agotador, Izuku comenzó a ver a Japón como un país con futuro. Apenas lo notó cuando el símbolo de la paz se convirtió en su título. Comenzó durante la segunda mitad de la primera década, cuando la gente empezó a verlo como la principal razón por la que el país no se sumió en una guerra civil. Porque, mientras Defiant apoyó al gobierno, también lo hicieron los héroes. Y mientras los héroes estuvieron allí, derrocar al gobierno fue una tarea complicada. El gobierno en cuestión le pidió amablemente a Izuku que no hablara públicamente en contra del título, pues, dada la situación en la que se encontraban, el país necesitaba a alguien en quien confiar. Alguien que pareciera ser una garantía de paz.
Al parecer, el grado de esperanza del público influyó en los mercados, en la capacidad de los países de tomar préstamos, porque un mejor ambiente igual mayores posibilidades de que el país pudiera pagarlos eventualmente, y mantuvo a los rebeldes potenciales tranquilos. Izuku suspiró con dolor y asintió. Si el público necesitaba un héroe, él estaba listo para serlo. Además, ese era literalmente su trabajo hoy en día, ¿no? 13 años después de las montañas de Niigata, Uraraka Ochako murió durante una fallida operación de rescate. Alguien no se dio cuenta de que el lugar podría explotar, y así fue, matando a casi una docena de bomberos y a Singularity, el héroe de rescate más reconocido y popular del país. Parte de Izuku murió ese día. Finalmente, perseveró. Continuó trabajando tras un período de duelo. Tsuyu y Mei lo ayudaron igual que él las ayudaba. Pero esto contribuyó a la decisión que tomaría 2 años después. Un año antes de eso, la carrera de un gran supervillano terminó por razones que el mundo nunca iba a conocer. Era uno de los bancos más grandes del país, uno que acababa de entrar en un período de problemas financieros y trató de mantenerse a flote con algunos medios muy cuestionables que terminaron poniendo en peligro los activos de algunas de las personas que confiaron en él su dinero. Iba a ser uno de sus mayores robos. O eso pensaba el señor Compres. Entonces, Defiant, el héroe número 1, durante 14 años seguidos, y símbolo de la paz, aparece de repente, justo cuando el mismísimo ladrón inigualable intentaba entrar a la bóveda. ¡Qué momento tan especial! Por suerte, está ahí como una de las copias de Buba y Gawara. Ajá. El señor Compres se levanta, decidiendo que el atraco era una causa perdida. Una vez más, apareces para intentar arrestarme, y una vez más yo, el ladrón inigualable, te evadiré como un hijo de puta, suelta desafiante, con furia en su voz. ¿Qué? Eso no es propio de Defiant. Han luchado varias veces, y el ladrón inigualable alcanzó una fama sin igual en la historia gracias a ser el único villano que logró evitar ser arrestado por el héroe número 1 en más de un encuentro. Incluso Overhaul quedó fuera de escena durante su segundo enfrentamiento directo con el símbolo de la paz. Disculpe, ¿qué ocurre? Pregunta el señor Compres, quizás un poco asustado por dentro. La llave inglesa de tu cinturón, responde Defiant. Sabe que se enfrenta a un muñeco clonado con Don, así que no se acerca. Su presencia es suficiente para impedir el atraco. Así que simplemente flota amenazante a pocos metros de Mr. Compres. ¿Ah, este? El señor Compres lo agarra, porque, sinceramente, tiene una historia detrás. Bueno, se lo pedí prestado a un buen amigo. Era de su esposa, de quien también era muy amigo. Decidí llevármelo para mi mayor robo como recuerdo y. Lo sé. Grita desafiante. Es la llave inglesa favorita de mi mujer, que acabo de dejarle prestada a mi vecino. Y en el primer aniversario de su muerte. El señor Compres casi termina su participación en esta charla dejándose caer la llave inglesa en el pie. Por suerte, sus botas están reforzadas, así que no se rompe los huesos y su doble se queda. Todavía duele. Le duele aún más cuando empieza a saltar, sujetándose los pies muy doloridos, solo para resbalarse en el suelo y tener un encuentro muy cercano con él como resultado. Aiba Manami tendrá que editar la grabación de este atraco. Diablos. Quizás sea mejor cortarla por completo. Izuku. Logra decir el señor Compres desde el suelo. Sí. Grita Defiant furioso. No tienes idea de lo cabreado que estoy al descubrir que mi vecino era el mismísimo ladrón inigualable. Te dejé cuidar a mis hijos. Te dejé enseñarles tus trucos de magia a Inasa e Itsuka. Y luego me haces esto. Bien, ahora lo que hay que decir es que Mr. Compres tiene una peculiaridad de primera generación que sí influyó en su mente. Lo convirtió en un cleptómano, simplemente. Su conversión en un legendario ladrón caballeroso fue, en cierto modo, como si Atsuhiro Sako hubiera encontrado una salida semipositiva para sus necesidades. La cuestión es que, aparte de eso, es una persona generalmente decente, siendo más un justiciero sin sangre que un verdadero villano. Y, en realidad, era un amigo cercano de la familia de Izuku Midoriya y sus 3 esposas, lo cual, por cierto, es un momento de gran orgullo en el libro de Atsuhiro, especialmente porque eran tan felices juntos, no es algo fácil de lograr. Además de un pequeño ejército de niños que tenían. En realidad se sentía terriblemente mal por lo que hizo, y eso era más urgente para él que el riesgo de ser arrestado.
Mira, dame, un momento. Grita mientras se pone de pie. Ya encontraré una solución. ¿Cómo se supone que vas a arreglar esto? Grita Defiant. De hecho, era una muy buena pregunta. Su actual discusión a gritos no parecía un ambiente de trabajo muy constructivo. Entonces, de repente, Atsuhiro Sako es alcanzado por una explosión de inspiración. Tengo una idea. Grita. Me retiraré como villano. Claro que te vas a jubilar. Le grita Izuku. Porque te voy a mandar al Tártaro. Eso sí que fue muy negativo. Por otro lado, hablaban de Uraraka o Chako. Izuku no se estaba tomando bien su muerte. Todos a su alrededor lo sabían. No, 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 escucha esto. Atsuhiro decide intentar tranquilizar un poco la situación. Ya me estoy haciendo un poco viejo para esto, y quiero que mis hijos tengan su momento de gloria. Así que, ¿qué tal esto? Escaparé hoy. Luego planearé un atraco gigantesco que terminará con mi muerte o algo así. Nunca encontrarán mi cuerpo y dejaré un mensaje críptico al mundo sobre que dejé mis tesoros ilícitos en un lugar secreto, para dejar huella y asegurar mi legado para las generaciones venideras. ¿Qué tal esto? Silencio. Defiant probablemente lo esté fulminando con la mirada desde detrás de su máscara. También me disculparé de rodillas con ustedes, Tsuyu y Mei, les devolveré la llave inglesa, no les pediré prestado nada por un motivo distinto al que les comparto y no volveré a cometer un delito, se corrige Atsuhiro. Incluso iré a terapia por lo de la cleptomanía. Acepto tus condiciones, anuncia Defiant tras unos segundos. Pero si las rompes, te romperé las rótulas y te cazaré a ti y a tus camaradas por diversión. La despedida de Mr. Compres incluyó fuegos artificiales, una banda sonora que sonaba desde varios altavoces bien ubicados, una persecución en coche y varias peleas de héroes contra villanos. Esto lo convirtió en una leyenda, bueno, no llegó a la fama de Defiant, pero se acercó lo más posible. Sin embargo, la siguiente fiesta de té en la casa de Midoriya fue extremadamente incómoda. 2 años después de la muerte de Uraraka, Izuku Midoriya decidió anunciar su retiro como héroe. No fue inmediato. Dejó claro durante la conferencia de prensa que se retiraba de su puesto como presidente de la Asociación de Héroes, Repulse, el veterano héroe número 2, lo heredaría, y de su trabajo habitual de patrulla. Sin embargo, estaría disponible para despliegues en situaciones de crisis contra villanos particularmente poderosos durante al menos los próximos 5 años. Mencionó que su esposa había muerto recientemente, no mencionó su nombre, que fue hace 2 años y que técnicamente tenía 2 esposas más, y que sentía que tenía que concentrarse en sus hijos. Izuku hizo todo lo posible para que la transición fuera lo más tranquila posible. Aún así, fue un poco accidentado. También comenzó a buscar a alguien de la generación más joven de héroes para heredar One for All. Lo tomó muy en serio, y tardó casi 4 años en encontrar un candidato que le pareciera lo suficientemente bueno moralmente. Mientras tanto, All for One regresó a Japón, donde se enfrentó a Shia y Kurohiro en una guerra por el control del submundo que duró una década. Una de las guerras de bandas más feroces de la historia. All for One ganó, pero fue una victoria muy ajustada. Ganaba terreno a paso de tortuga, la liga estaba profundamente arraigada y se estaba ganando una reputación con R mayúscula tras mantener a raya a los héroes, incluso a Defiant, hasta cierto punto, durante años. Kurohiro aparentemente murió en una explosión de gas aleatoria que envolvió su cuartel general, junto con la mayor parte de los líderes de la liga. 2 semanas después, la sede de la Asociación de Héroes recibió un paquete dirigido a Defiant, con su nombre real. Dentro había un disco duro con datos sobre las operaciones de All for One y una foto de Shia y Kurohiro con una camisa hawaiana, bebiendo cócteles con Cloud y Mastermind. Tanto Intelli como Oboro llevaban trajes de baño bastante cortos. En una playa tropical, que los héroes nunca lograron identificar. La mayor parte del presupuesto de la Liga de Villanos se evaporó con sus ejecutivos. La historia sobre el inicio de One for All que el sucesor de Midoriya recibió de él fue significativamente simplificada y censurada. Izuku Midoriya se retiró por completo de ser un héroe en el 20º aniversario de la batalla del puente Suma. Su trabajo estaba tan completo como siempre. La nueva sociedad seguía siendo frágil, pero mucho menos que al principio. Las cosas mejoraban lenta pero constantemente, e incluso el mundo fuera de Japón comenzaba a superar el caos que trajo consigo el amanecer de los Quirks. Aún asistía a algunos eventos oficiales.
También realizó algunos viajes al extranjero, especialmente a Estados Unidos, principalmente para impartir conferencias sobre temas relacionados con héroes y asistir a eventos más oficiales. Pero su labor de héroe había terminado oficialmente. Se la dejó a quienes eran más jóvenes y mucho más decididos que él en ese momento. Incluso dejó que sus sucesores se encargaran de la gestión de All for One, aunque con cierto remordimiento por ello. Estaba, francamente, cansado. Quería dedicarse por completo a sus hijos. Ser un héroe para ellos. Perder a Uraraka, uno de sus 3 pilares fundamentales de apoyo, fue un punto de quiebre para él. No quería que sus hijos crecieran sin un padre simplemente porque algún villano de poca monta tuvo suerte. El último evento público al que asistió fue 4 años después, aproximadamente al mismo tiempo que Mirio Togata cumplió con las expectativas de Mirai Sasaki y fue elegido primer ministro. Izuku murió 11 años después, a la relativamente joven edad de 54 años. La causa de su muerte fue una insuficiencia cardíaca, probablemente causada por haber vivido bajo un estrés bastante extremo durante años. Su funeral de estado fue uno de los mayores eventos públicos de la historia de Japón. Pero en realidad fue enterrado en otro lugar, junto a Uraraka. Lo más sorprendente de lo que Izuku creyó ser su muerte fue que, una vez ocurrida, volvió a abrir los ojos. Sintiéndose mucho mejor. Y también más joven. No es que el concepto de la existencia de una vida después de la muerte fuera algo ajeno a él, los intentos interminables de Paladín de convertirlo, aunque mayormente con ejemplos y explicaciones de ciertas cosas en lugar de charlas directas de conversión, ganaron al menos algo de terreno. Así que sí, algo después de la muerte no fue una gran sorpresa. Que Izuku aterrizara en la misma otra vida que Yoichi Shigaraki, el hombre parado frente a él con una mirada bastante incómoda en su rostro, tenía mucho menos sentido. Mira, Yoichi intenta hablar. Izuku lo interrumpe con un puñetazo en la cara, y Shigaraki retrocede. Me lo merecía, ¿verdad? Suena más resignado que nada. Sí, sí lo hiciste, responde Izuku secamente. Tengo mucho que decirte, y probablemente más violencia física que practicar. Te aseguro que cualquier cosa que quieras decirme, ya me la he dicho a mí mismo, responde Yoichi, enderezándose después de un puñetazo. Tuve mucho tiempo para reflexionar mientras estaba, bueno, técnicamente atrapado aquí. Izuku decide posponer otro golpe por un momento. ¿Y dónde está aquí? Pregunta, mirando a su alrededor. Hay, prácticamente vacío donde quiera que mire. Parece que subestimé mi propia creación, responde Yoichi. One for All no solo acumula poder, sino mucho más. Incluyendo los egos de sus antiguos holders. Izuku parpadea. Estamos en una especie de espacio de entrada, por eso está tan vacío. Descubrí cómo moldearlo lo suficiente para que fuera habitable y, mientras tanto, ver el mundo a través de los ojos y oídos de los holders actuales. Así que ya lo viste, responde Midoriya tras unos segundos de digerir la noticia. Lo que hicieron tus moderados, Y. Sí, sí lo hice, responde Yoichi, bajando la mirada. A pesar de haberlo pensado durante más de 3 décadas, todavía no he encontrado las palabras adecuadas para disculparme por lo que hice y agradecerte que hayas corregido mis errores. El remordimiento no era algo que Izuku esperaba. ¿Entonces te diste cuenta de que la cagaste? Pregunta Izuku secamente. He visto a mi familia y al país sufrir por lo que hice durante años, responde Yoichi. Vi a Ayako suicidarse, oí lo que le pasó a Uraraka, vi el aspecto de Osu. Justificar lo que hice para detener a mi hermano era mucho más fácil cuando las víctimas eran números, no rostros. Hay un dolor real en su rostro. Un dolor real y genuino. A diferencia de su hermano, Yoichi era mucho más expresivo. Lo peor de todo es que me has hecho darme cuenta de que todo esto podría haberse evitado, continúa Yoichi. ¿Recuerdas el día en que tú y Aiko intentaron convencer a Isashi de que se rindiera? Izuku asiente. No recuerda muchos detalles de ese día, fue hace más de 30 años, pero, sabe qué sucedió. Conozco a mi hermano, dice Yoichi. Puedo leerlo como nadie más. Por unos segundos, realmente lo consideró. Lo vi como la personificación del mal todo el tiempo, dejé de intentar convencerlo de nada años antes de la guerra, pero, en ese momento, tuvo que elegir entre su familia y su imperio, y habría elegido lo primero si no fuera porque perderlo todo por mí lo traumatizó hasta el punto de que ya no podía soportarlo. Tal vez, solo tal vez, si hubiera seguido intentando hablar con él, todo eso no habría sucedido.
Mira a Izuku con tristeza y resignación en el rostro. Gracias por al menos darle la oportunidad. Parece que, responde Izuku. Has cometido muchos errores. Suspira. Al menos te has dado cuenta de que los has cometido, y viendo a cuántos antiguos villanos ayudé a cambiar de vida, intentar golpearte de nuevo después de que hayas mostrado un arrepentimiento genuino me haría sentir como un hipócrita. Así que no lo haré. Además, se supone que pasarán quién sabe cuántos años aquí. No puedes seguir gritándole todo el tiempo, ¿verdad? Creo que voy a empezar a compensarte por lo que te hice ahora mismo, aunque haya sido por accidente, responde Yoichi, mientras Izuku lo mira con curiosidad. Verás, cuando le di el don a Inko, no me di cuenta de que tenía un don latente, probablemente algún tipo de atracción telequinética demasiado débil para manifestarse, a juzgar por lo que obtienes. ¿Y? Pregunta Izuku. Bueno, con el nacimiento de One for All, se vio ligeramente influenciado por él, continúa Yoichi. Sus capacidades de atracción se han mejorado. En resumen, no solo acumula a los usuarios, aunque creo que solo acumula sus peculiaridades porque necesita una muestra de AGM para funcionar. También atrae las personalidades y egos de personas muy cercanas. En un sentido, digamos, principalmente romántico. Izuku está a punto de preguntar qué quiere decir Yoichi con acumular peculiaridades, pero es entonces cuando se da cuenta de las implicaciones del resto de sus palabras. Ochako soltó. ¿Está en One for All? Yoichi asiente. Tsuyu y Mei inevitablemente se unirán a nosotros también, el vínculo ya está establecido, añade Yoichi. No sé por qué solo eligió lazos románticos, pero supongo que las peculiaridades son impredecibles al final. Ella te espera en el fondo, pero, creo que tienes que conocer a alguien más primero. Y ni siquiera es Inko. Izuku aún intenta procesar mentalmente la idea de que volvería a encontrarse con Ochako. Pero aún así logra lanzarle a Yoichi una mirada inquisitiva. Bueno, el efecto se amplificó más allá de las relaciones románticas mientras Inko misma estaba en One for All, responde Yoichi. Y creo que es hora de que conozcas a tu fan número 1. Alguien aparece de la nada. Cabello castaño corto. Gafas. Una mirada tímida. Lo único que no es como lo recordaba es que toda su ropa es mercancía oficial de Defiant. Hola, Izuku dice a Yako con la voz un poco temblorosa. No la deja terminar antes de abrazarla, con lágrimas corriendo por sus mejillas con una intensidad que enorgullecería a Inko. La familia está junta de nuevo. Izuku se da cuenta de cuánto cuando Yoichi le dice que Aiko descifró los mecanismos subyacentes de One for All con su don y no le dijo a Arie que no arruinara la sorpresa. En cambio, usó el mecanismo de potenciación de One for All en su propio don para incluirse a sí misma y a Asa en One for All, lo que significa que aparecerían dentro después de morir, junto con sus intereses amorosos, aunque sin sus dones. Va a tener una conversación muy seria con Aiko. Pero mientras tanto, tiene a su hermana, a su madre y a su esposa, fallecidas hace mucho tiempo, para abrazarse hasta el anochecer. Capítulo 100. Epílogo, segunda parte. El mayor efecto secundario del gran tamaño que alcanzó la población interna de héroes de One for All y sus intereses románticos durante los últimos 2 siglos fue que Yoichi tuvo que hacer una remodelación seria. Como resultado, la sala principal de One for All parecía un cine. Cuanto más atrás se iba, más alto era el piso. En lugar de un cine normal, se podría describir mejor como una variedad de sofás donde los holders pueden sentarse. 6 niveles de esos. El más alto lo ocupan Yoichi, Inko y Ayako. Resulta que pasar años en OFA solo con Yoichi al principio los unió como padre e hija. El segundo más alto lo ocupan Izuku, Aiko y Asa, quienes tienen sofás bastante grandes. El resto es una gloriosa mezcla de algunos de los héroes más reconocibles de la historia de Japón, incluyendo 7 héroes número 1 diferentes, y sus cónyuges. En ocasiones, amantes, novias, o novios, etc. En algunos casos, las cosas se complicaron un poco cuando alguien terminó compartiendo un sofá con, digamos, su antiguo interés amoroso que, lamentablemente, murió, solo para volver a casarse más tarde, y su esposa apareció también. Al final, sin embargo, ya no tenían cuerpos. Los abrazos y la cercanía humana, generalmente comprendida, era lo máximo que podían lograr razonablemente. Eso mantenía la clasificación PG-12+, quizás hasta 16 cuando alguien se ponía muy cariñoso, pero eso era relativamente raro. También mantuvo en secreto los posibles enfrentamientos.
La gente entraba y salía del salón principal, y el resto de One for All empezó a parecer un pequeño pueblo gracias a la intensa remodelación de Yoichi. Observar cómo cambiaba el mundo exterior era una de las principales fuentes de entretenimiento. No es que se aburran de nada. No tienen cuerpos físicos que se acostumbren a los estímulos. Uno de los nuevos Holders era un héroe clandestino, un cambio de ritmo interesante, que sufría de un grave caso de insomnio debido al exceso de trabajo. Terminó pasando los primeros 15 años de su otra vida en una cama sumamente cómoda, simplemente, descansando en ella. Izuku, que aún recuerda su carrera como héroe, se identifica. Si terminó acostado en una cama, abrazado a Ochako, Tsuyu y Mei durante unos meses, bueno, un héroe merece un buen descanso, ¿no? Lo único que siempre atrae a todos al salón principal es la siguiente entrega del enfrentamiento entre el héroe y el señor demonio. All for One sigue en activo. Izuku está ligeramente impresionado por la negativa absoluta de Hisashi Shigaraki a rendirse y seguir luchando en la misma guerra durante 2 siglos. Yoichi sospecha que el don de inmortalidad que obtuvo fue un don de primera generación que, de alguna manera, congeló su mentalidad, prolongando mucho más sus cambios emocionales. En opinión de Izuku, era muy probable. Alternativamente, All for One era simplemente un perdedor que se negó a captar la indirecta y se fue a morir a una zanja. Muy bien, gente. Grita Yoichi desde su asiento cuando todos están reunidos. La pelea debería empezar pronto, apuesten. Apostar era una tradición. No tenían muchas cosas con las que apostar, pero siempre era una buena ocasión para bromear con los que perdían. Históricamente hablando, la mayoría de los enfrentamientos directos entre All for One y los Holders terminaban en empate. All for One era legendariamente astuto, y solo luchaba cuando todas las circunstancias le favorecían. Para ser honesto, la gran acumulación de energía de la que Inko fue responsable hizo que apenas sobreviviera a cada encuentro con un portador de One for All durante el primer siglo, lo que lo obligó a hacer todo lo posible para evitar encontrarse con ellos y, en cambio, expandió lentamente su base de poder. Izuku y Yoichi tenían muchas palabras mordaces que decir sobre un señor demonio que necesitaba un siglo para comenzar a ser una amenaza seria en lugar de un jefe criminal influyente. Ni siquiera tenía nada parecido a una organización después de que el sucesor de Izuku usara los archivos de Kuroido para desmantelar su cártel de supervillanos con su metafórica rodilla. Simplemente se escondió, intercambiando peculiaridades por favores entre los villanos. Bastante patético, considerando todo. Pero después de un siglo, las cosas empezaron a ser mucho más equilibradas, con All for One acumulando suficientes peculiaridades como para convertirse en una amenaza para los portadores. Varios resultaron heridos hasta el punto de tener que ceder su peculiaridad a alguien más y retirarse. Algunos, como el portador anterior, murieron, no sin antes entregar One for All a alguien, porque All for One quería que se lo robaran, no que muriera con su portador. Al final, una sorprendente cantidad de apuestas apuntan a que All Might derrotará al señor demonio. Es comprensible, en opinión de Izuku. Ese hombre le recuerda a Yagi Toshinori, solo que más, tonto, a veces. Cambia su color de pelo de castaño a rubio y listo, Yagi Toshinori 2.0. También tiene una motivación sumamente buena para darse una paliza por lo que le sucedió a su predecesora y figura materna sustituta, que ahora está lista para animarlo desde el asiento delantero del cine en el que se convirtió su peculiaridad. Su compañero, Shirney Uteye, un nombre raro para Izuku, pero, parece la reencarnación de Mirai Sasaki, solo que con sentido del humor. Incluso la rutina habitual de expresar diversas emociones al arreglarse las gafas es la misma. Con lo apasionado que era ese hombre por la historia, bien podría haber basado su estética en Mirai Sasaki. Se le consideraba un personaje de apoyo importante para el primer héroe, y ver todo el símbolo de la paz 2. Electric Boogaloo que All Might tenía preparado fue, sí, podría haber sido intencional. Que esos dos trabajen tan juntos le resulta divertidísimo a Izuku, aunque hoy en día no mucha gente podría entender las razones. La rivalidad entre la gobernadora Yagi y el director Sasaki, cuyos motivos Defiant nunca supo, pues ambos se negaron a dar más detalles, no fue recordada por el mundo. Izuku hace todo lo posible por ignorar a Nezu, mucho más humanoide ahora, y le da a All Might instrucciones de última hora. Ahora, un héroe y director de la UA. Maldita rata. Tengo un buen presentimiento sobre lo de hoy, Ribbit, anuncia Tsuyu, recostada en el sofá junto a él, con la cabeza apoyada en su regazo e Izuku acariciándola suavemente.
La chica rana claramente disfruta de la atención. Han vuelto a lucir como veinteañeros. ¿Será por estética? ¿Para verse más jóvenes y, por lo tanto, más atractivos el uno para el otro? ¿Será Yoichi y su negativa a aceptar su edad como una mala influencia? ¿Quién sabe? ¿En serio? Pregunta Izuku, mirando hacia abajo. Ribbit. Responde Tsuyu con resolución. Aún faltan unos minutos para la pelea, así que ya puede preguntar. Tsu? Pregunta Izuku, mientras la chica rana lo mira desde la pantalla. Viviste 98 años antes de unirte a nosotros. Tienes no uno, sino dos doctorados. Uno sobre psicología de crímenes de odio y otro sobre paternidad. Tu discurso en la ONU se considera uno de los mayores hitos en la historia de la garantía de los derechos y la protección de los mutantes con peculiaridades. Tsuyu le suelta una risita para ir al grano. ¿Hablas japonés mejor que yo? ¿Por qué solo me hablas en risitas? Porque, tonta, eres la persona más importante para mí, responde Tsuyu con calma. Y es como tener un lenguaje personal para nosotras dos, y, bueno, para Mei y Ochako también. Así que, vaya. Es un tipo de Ribbit muy particular. El Ribbit de tonto. Bueno, supongo que tiene sentido entonces, decide Izuku. Y me alegra saber que soy tu persona más importante, supongo. Es débil ante esas palabras. Tsuyu suspira. Cuando te conocí, vivía sola en un río, demasiado asustada como para intentar hablar con la gente, aunque quisiera. Responde. Gracias a ti, tuve amigos. Luego conseguí novio. Luego conseguí madre. Luego conseguí hermanos. Luego conseguí padre. Luego conseguí mis propios hijos. Morí rodeada de 15 hijos, 12 de ellos míos de sangre, 44 nietos y casi 90 bisnietos. Y entonces abrí los ojos, solo para verte frente a mí. Suspira de nuevo. Eres un tonto si de verdad necesitabas que te deletreara todo eso para saber que eres la persona más importante de mi vida. Bueno, ahora que lo dice así, es un poco tonto por preguntar. Mei está demasiado absorta, ignorándolos no solo a ellos, sino también a las palomitas, con la vista fija en la pantalla. Probablemente catalogando todo el interesante equipo de apoyo que contiene. El mundo finalmente se estaba recuperando tecnológicamente de algunos imbéciles remilgados que destruyeron Internet y casi todas las bases de datos conectadas con un virus de supercomputadora diseñado con la ayuda de una peculiaridad tecnopática. Causó más daño que el amanecer de los Quirks, por no hablar de que la tecnología retrocedió al menos 50 años, si no más. Nadie se desesperó más que Mei, aunque, a juzgar por su interés, las cosas por fin volvían a ponerse interesantes tecnológicamente. Ochako notó el intercambio y le dio un beso en la mejilla. Superó su pasado lo suficiente como para tener una hija con él. Tsuyu era la mejor madre sustituta que podía desear. De alguna manera, se unieron aún más por eso cuando finalmente se reencontraron en One for All. Tsuyu terminó cargando con toda su familia después de que Mei falleciera en un accidente de laboratorio unos años después de Izuku. En su opinión conjunta, lo hizo de maravilla, aunque Asaya y Iko siempre estuvieron ahí para ayudar, por no hablar de muchos de sus otros compañeros de trabajo. En la pantalla, All for One aparece, y All Might intenta inmediatamente golpear su rostro, que es perfectamente golpeable. Como resultado, su atención se dirige a la pantalla. Yo, joder, lo sabía, gime Izuku. All Might asestó muy buenos golpes, pero al final solo perdió algunos órganos cruciales y probablemente moriría si no recibía atención médica. Los héroes modernos son una decepción. Demasiado espectáculo para su gusto. Un caso más de All for One que hiere al poseedor lo suficiente como para que transfiera el don. Naturalmente, lo dice en voz baja para que el anterior poseedor en la primera fila no lo oiga. Dijo la persona que no logró acabar con All for One mientras estaba en su momento más débil. Aiko comenta secamente, antes de llenarse la boca con las palomitas de Tokoyami, Blackwing ya ni siquiera intenta defenderlas, aparentemente sus palomitas saben mejor que las de ella. Estás en este consejo, responde Izuku secamente. Pero no te otorgamos el rango de Older. Esto es ridículo, esto es injusto, responde Aiko con seriedad. No es su primera vez. Es como una cosa semanal a estas alturas. Además, Asa y yo al menos tenemos varias personas en nuestros sofás, decide anunciar Izuku. Destacaste entre la gente Adifila, hermana. Inko y Yoichi no tardaron mucho en adoptarla oficialmente también.
Déjame decirte, responde Aiko con calma. A Shadow le gustan mucho las chicas mágicas. La sombra humanoide, con ojos rojos brillantes, que se sienta al otro lado de Tokoyami le hace un gesto con el pulgar hacia arriba a Izuku. ¿Y qué? Pregunta Izuku estupefacto. Técnicamente, nunca he tenido sexo que no fuera un trío, afirma Aiko con una voz que podría hacer secar la pintura. Izuku mira a Tokoyami, quien se esconde la cara entre las manos antes de susurrar la palabra tentáculos. 2 siglos, dice Izuku con veneno. No lo supe durante 2 siglos, ¿por qué tuviste que cambiar eso? Un grito atrae su atención hacia la pantalla. All Might, a pesar de estar de rodillas, se lanza hacia adelante, gritando el nombre de su predecesor. All for One no lo vio venir. El primer puñetazo impactó y lo envió de vuelta antes de que pudiera usar sus dones. Siguen más golpes. Es una ráfaga de golpes desesperada y frenética, más propia de un villano acorralado que del héroe número 1. Pero funciona. All Might cae de rodillas, agotado. El cuerpo de All for One, prácticamente decapitado, cae al suelo junto a él, en un charco de sangre. No se mueve. Una fila detrás de Izuku, las palomitas de Yoichi caen al suelo, mientras el hombre mira la pantalla con la boca abierta. Silencio en el cine. Nadie lo vio venir. Madre mía. Izuku es el primero en hablar. All Might es el héroe más genial de la historia. De alguna manera, All Might sobrevive a la pelea. Y también los antiguos portadores. El cuerpo de All for One desapareció, robado por sus compañeros. Yoichi, al ver las heridas, considera que las probabilidades de que Isashi sobreviva son inferiores al 20%. Ese hombre prácticamente no tenía cabeza. Asa casi hace que las 2 últimas filas del teatro mueran de risa cuando anuncia que All for One probablemente todo va a estar bien, porque no es como si alguna vez hubiera usado su cerebro para nada. All Might regresa al heroísmo unos meses después, con un estómago y un pulmón nuevos gracias a los recientes avances en tecnología médica. Pero es evidente que su heroica carrera lo deja cada vez más cansado y agotado. Izuku se identifica. All Might heredó no solo su don, sino también su título. Se convirtió en el símbolo de la paz, admirado por todo Japón. Izuku, de entre todos los presentes, sabe lo que se siente llevar el mundo entero sobre los hombros. Unos 5 años después de la pelea, termina buscando oficialmente un sucesor para One for All. Decide buscar a alguien joven, preferiblemente un estudiante de héroes o alguien que esté a punto de unirse a una escuela de héroes. Alguien con una perspectiva fresca. Un joven que anhela ser un héroe con todo su corazón, y alguien le ha otorgado un don poderoso, dice Yoichi secamente desde su asiento. Creo que conozco a alguien así, lástima que ya esté muerto. Izuku suspira. Sería genial que se encontrara un mini Izuku, decide Ochako. Ya sabes, joven, tímido, heroico, ansioso y demás. Piénsalo. A todos aquí les dieron el don después, ¿no? Nos hemos perdido todo el drama de la infancia y la adolescencia, sobre todo porque la mayoría de los de las últimas filas apenas tuvimos infancia. Gran puaj. No se equivoca, pero también es un gran puaj. Claro, porque estoy seguro de que All Might encontrará misteriosamente a un mini yo, suspira Izuku. Es el héroe más genial de la historia por lo que le hizo a All for One, pero vamos, sería demasiada coincidencia para que funcionara. Mientras All Might acorrala a Katani Mikumo tras el incidente del villano de lodo y cambia su respuesta, el niño empieza a llorar en plena calle. Termina llorando el doble al enterarse de que podría convertirse en un héroe con un don. Uraraka mira a Izuku con un tácito jaja, gané en su rostro. Dios mío. Izuku se tapa la boca con las manos, con la vista fija en la pantalla. De verdad que encontró un mini yo. El niño incluso se parece a él, con el pelo despeinado y demás. Solo el color es diferente. Es negro en lugar de verde. Descubrieron mucho después que esto se debe a que, genéticamente hablando, All for One no es tan diferente de Yoichi, y a través de él, de Izuku. Ese hombre necesitó 2 siglos para desarrollar una relación después de que Asa y Aiko se enfrentaron a él, luego tuvo un hijo, solo para que dicho hijo terminara convirtiéndose en el próximo One for All Holder porque All for One perdió interés en él debido a su falta de don. La hilaridad de que All for One sea constantemente jodido por todos sus parientes de sangre nunca deja de hacer que todos en One for All se rían a carcajadas.
El siguiente Halloween tras ese descubrimiento, Asa aparece en la fiesta con One for All disfrazado de la peor pesadilla de los héroes. En resumen, aparece como All for One, pero con un libro sobre paternidad en las manos. Yoichi e Izuku terminan ahogándose simultáneamente con sus bebidas, y solo sobreviven porque la muerte en One for All no existe. El niño aumenta su volumen bastante decentemente durante los siguientes meses de entrenamiento intenso, y el predecesor de All Might casi llora a mares al ver que su totalmente no hijo se convierte en el padre de Akatani Mikumo en todo menos sangre y papel, en el proceso. A Izuku eso le resulta increíblemente conmovedor. Tsuyu se ríe alegremente cada vez que ocurre un momento de la MIG, como lo llaman. Finalmente llega el momento de transferir la peculiaridad. Bueno, creo que el don finalmente está afectando a la singularidad, anuncia Yoichi justo antes de que suceda. Podemos darle acceso a toda la reserva, pero es tan poderosa que me preocupa que el chico se rompan muchos huesos si intenta usarla desde el principio. Los guardianes vivieron cómodamente durante mucho tiempo, gracias a que All for One hizo mucho menos bien en su malvada cruzada. Las reservas se hicieron más fuertes. All Might simplemente se construyó de forma diferente para mantener la tranquilidad. Bueno, tengo una idea, dice Yoichi en voz alta. Se acepta por unanimidad. Akatani Mikumo estaba extremadamente nervioso mientras se dirigía a los exámenes de ingreso a la UA. Le transfirieron su don, pero no tuvieron tiempo de entrenarlo. All Might dijo que usarlo era bastante natural y que no debería haber problema, pero... Y luego, tropezó y tuvo que ser rescatado por una chica muy amable con un don de gravedad. No fue un comienzo muy heroico para su carrera. Él no es consciente en absoluto de los gritos de felicidad que suceden dentro de su Kirk. Uraraka acaba de descubrir, a través de las pequeñas tonterías del Kirk de Yoichi y el análisis del Kirk de la chica, que su nuevo Older acaba de encontrarse con uno de sus descendientes lejanos. La gran guerra de envíos de One for All estaba comenzando. Se detiene ante el monumento situado en medio del patio frente a la UA. All Might es su mayor ídolo, sí. Pero hay alguien de quien pueden ser fanáticos juntos. Las grabaciones del puente Sua desaparecieron durante el apagón, cuando se perdió internet. Pero hubo suficientes impresiones, pinturas, etc., para reconstruirlo todo posteriormente. El monumento es el de Defiant, con su uniforme andrajoso y dañado. Alguien fue muy realista con su escultura, su puño alzado en señal de victoria. El día que el primer superhéroe derrotó al primer supervillano. El día en que nacieron los prohéroes como profesión. Veo que eres un gran fan, dice alguien desde un lado. Mikumo lo mira de reojo. Veinteañero, cabello verde despeinado, tan parecido al suyo. Solo el color es diferente, con una camiseta de All Might y unos vaqueros un poco andrajosos. Él debió haber notado la mirada. Ve bueno, ¿y quién no? Replica Mikumo. Asistió a la UA, igual que All Might. Espero entrar también, pero estoy un poco... ¿nervioso? Pregunta el hombre. Mikumo asiente rápidamente. Lo harás bien. Pero deberías hablar más bajo o la gente empezará a mirarte raro. O sea, toca el monumento frente a ellos, atravesándolo con la mano. Eres la única persona aquí que puede verme. ¿Eh? Mikumo parpadea. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién eres? One for All es una peculiaridad un tanto especial, responde el hombre. No solo acumula el poder físico, sino también los egos de sus antiguos poseedores y sus peculiaridades. Hasta ahora estaba bastante poco desarrollado, pero ahora que hemos llegado a la singularidad, tendrás todo lo necesario, chico. Además, podrás conversar con los antiguos poseedores. Eso es, genial. Mikumo alza la voz, lo suficiente como para que lo miren raro, así que se asusta un poco. O sea, todos debieron ser grandes héroes, y tengo tantas preguntas y griega. El hombre levanta la mano. Tranquilo, no pasa nada, lo entiendo, dice. Mira, tu cuerpo es bastante más débil que el de All Might, quienes, entre los dos, simplemente tienen una constitución diferente. Si tuvieras un paquete de amplificación de fuerza completo, probablemente te lesionarías. Así que, en cambio, obtendrás una mejora de fuerza mucho más moderada y midón. Mikumo tiene tantas preguntas. Soy el segundo portador, por cierto, añade el hombre. Izuku Midoriya, en cuanto al nombre del héroe, bueno, pronto lo sabrás.
Decidieron simplificar la cronología excluyendo a Inko, quien, según sus propias palabras, no hizo nada más que conservar el don por un tiempo. Era mejor que tener que explicar cuándo existían los segundos y primeros portadores, ya que Defiant estuvo presente desde el principio de los dones. El origen exacto de las peculiaridades era algo que el mundo había olvidado. La mayoría de los científicos e historiadores coincidían en que, en el mejor de los casos, las peculiaridades surgieron unos meses antes del nacimiento del niño brillante de King, justo lo suficiente para que surgieran personas como Overhaul y Defiant. Solo All for One y Nezu lo sabían, de los vivos, es decir, One for All era algo completamente distinto, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a compartir ese conocimiento con el mundo. Segundo portador. Mikumo lo mira con asombro. Tuviste que vivir durante el amanecer de los dones, ¿verdad? Izuku asiente. ¿Lo conociste? Pregunta Mikumo, con la mirada fija en la estatua de Defiant. Bueno, en cierto modo, sí, responde Izuku con sequedad. Mira, te explicaré cómo usar mi don, ¿de acuerdo? Además, antes de que se me olvide, si al verlo en acción Nezu aparece cerca de ti, dile 2 palabras. Montaña Gunga. Entenderá a qué me refiero. Akatani Mikumo casi reprueba el examen. No por no poder usar su don recién adquirido, sino porque casi se desmaya tras estrellar a un robot contra la pared con él y darse cuenta de quién era el don que estaba usando. Olmig casi se desmaya también cuando escuchó que el joven Akatani llevaba consigo el espíritu del mismísimo primer héroe, y que en realidad iba a aprender no solo su Kirk sino también el de todos los Orders pasados restantes. Nezu casi se desmaya después de escuchar las palabras Montaña Gunga, solo para balbucear una larga serie de disculpas y afirmar que los experimentos que se realizaron en él tuvieron el efecto secundario de hacerlo significativamente más humano en términos emocionales y que en realidad lamenta mucho de sus elecciones pasadas. Lamentablemente, Izuku no tiene una cápsula del tiempo conveniente, llena de evidencia de los crímenes cometidos por Nezu contra la humanidad. En lugar de arrestarlo, hará todo lo posible para evitar que la rata recaiga. Y si lo hace, bueno, la especialidad no oficial de One for All fue resolver, o intentar resolver, viejos rencores. Tsuyu se une al grupo de personas que regularmente llenan One for All con sus chillidos incontrolables, y declaraciones de que X es la mejor chica, pelea conmigo, una vez que descubren que una de las compañeras de clase de Mekumo es una chica mutante rana invariablemente amigable y emocionalmente solidaria. Sinceramente, no me sorprende. Los esfuerzos conjuntos de ella e Izuku dieron como resultado que las ranas mutantes se convirtieran en el tipo de mutante complejo más común en el país. 1 de cada 10 mutantes complejos existentes pertenecía a un subtipo de rana, suficiente para convertir poco a poco a las ranas en una especie de mascota / animal no oficial de Japón. Izuku tiene algunas opiniones bastante complicadas sobre la hija de Chikara Yotsubashi, miembro de la Dieta Nacional y líder del partido Corazones y Mentes, la más reciente iteración del destruccionismo en la política, que también está en la clase. Bueno, los destructores querían que se relajaran las restricciones de los dones y, sinceramente, Izuku estaba de acuerdo. Hace mucho tiempo, durante el amanecer de los dones, esperaban que eso sucediera una vez que el caos terminara, y no entendía por qué no sucedió al final, al menos en su totalidad. Los destructores habían tenido bastantes logros durante los últimos 2 siglos. En lo que todos coinciden es en que la pareja de un chico, con un Kirk de pegamento y una personalidad muy amigable y alentadora, y una chica, cuyo Kirk es un endurecimiento y parece haber obtenido de alguna manera una copia perfecta de la personalidad de Kirishima, incluyendo una ligera fijación en la hombría y tendencia a usar mucho sus puños, son una adición perfecta a la clase. En realidad, no parecen tener parentesco con Pinky y Gargoyle, pero ambos afirmaron que Crimson Riot era su ídolo. Y Crimson Riot era, sin duda, un descendiente lejano de Kirishima e Hiro y ha sido Mina, y un gran fan de Gargoyle. El dúo de la clase de Akatani está bastante convencido de que Gargoyle también era genial, y varonil. All for One anuncia su regreso al mundo de los vivos atacando a la USG, con un Kirk de disformidad que se parece sospechosamente al de Kurohige y Cloud, probablemente robado de uno de sus descendientes, y otro que parece la segunda venida de Tenko Shimura. Yoichi está 99% seguro de que se trata del mismo don. All for One debió robárselo a Tenko tras irrumpir en su centro de rehabilitación hace 2 siglos, y luego lo mantuvo siempre fuera de línea para dárselo a alguien tras 2 siglos de espera.
Aún influía en las mentes de sus usuarios hacia el nihilismo militante. Probablemente explica por qué un día Tenko se volvió mucho más lúcido, finalmente salió del hospital psiquiátrico y se casó con cierta chica lobo, cuya persistencia y lealtad finalmente dieron sus frutos. El ataque es, al final, un fracaso tan grande como la vida entera de All for One. Los únicos heridos de gravedad son Tirten, un héroe de rescate que Uraraka consideró genial, y que mencionó a Singularity en la lista de sus ídolos personales cuando varios compañeros de Mikumo comenzaron a admirarla, y el profesor de la clase, la reencarnación no oficial de Aizawa Shouta. ¿No dijo ese hombre una vez que le gustaría ser profesor de héroes para evitar tener que lidiar con supervillanos y todo el caos que traían? Increíblemente gracioso. Incluso trajeron un Nomu. La hilaridad de atacar la fortaleza de Nezu con un maldito Nomu se pierde en todos, salvo en el más antiguo de los portadores del One for All y en el propio Nezu. Citando a la rata. Ah, sí, mi mayor enemigo. Las consecuencias de mis propios actos. Tu don es idéntico al de Defiant. La hija del héroe número 2, con un poderoso don explosivo, además, dice con cara seria justo antes del festival deportivo. ¿Eres, acaso, el primer héroe tras sufrir un desplazamiento temporal y dones que te restan edad? Todos en el One for All lo pierden. No mucho después del festival deportivo, Akatani Mikumo termina visitando el departamento de ingeniería para algunas actualizaciones de equipo. Mei está en su paraíso personal. El hecho de que ella tuviera su propio monumento allí, como la persona considerada como la primera ingeniera de soporte, y un orgullo más de la era Dawn of Quirks de UA, fue completamente ignorado por Atsume, quien estaba completamente concentrado en cosas más prácticas. Ha pasado un siglo y medio desde su muerte y a Izuku todavía le encanta verla en su modo centrado en la invención. El campamento de verano es una decepción más en la larga lista de decepciones que conforman la vida de All for One. Nadie muere. Nadie es secuestrado. Ninguna peculiaridad se pierde. Ojiarima, autoproclamado heredero de Mr. Compress, termina secuestrando a la hija de Chikara Yotsubashi tras embrujarla con su don. Oh, bueno, lo intenta. Se encuentra con Akatani Mikumo. Defiant está completamente furioso por el espectáculo y termina manifestándose como una ilusión fuera del cuerpo de Mikumo, gracias a una de las peculiaridades restantes de los Holders. Luego se presenta a Ojiarima como Defiant, antes de soltarle una gran reprimenda. Mientras enumeraba todas las cosas que hacía que harían que Mr. Compress lo tirara por la ventana. Desde involucrarse con psicópatas como Muscular, pasando por trabajar para All for One, hasta secuestrar niños. Ojiarima termina decidiendo que Akatani Mikumo está claramente poseído por el fantasma de Defiant, y que dicho fantasma era en realidad el mejor amigo de Mr. Compress, a pesar de su rivalidad profesional. También termina liberando a la chica, disculpándose profusamente y escapando del campo de batalla para reflexionar sobre sus decisiones de vida. Reaparece unos meses después como un verdadero justiciero que ataca las riquezas de la gente malvada. A falta de rehén, y con uno de los estudiantes colocando una baliza de rastreo en el Nomu, All for One recibe una paliza rápida y sin contemplaciones de All Might una vez más, pero esta vez frente a las cámaras. Antes de ser arrojado al tártaro. All Might ni siquiera tiene que extinguir el resto de su Kirk, gracias a que los órganos de reemplazo hacen que su cuerpo se deteriore a un ritmo mucho más lento. Defiant no está disponible temporalmente para Mikumo, ya que todos en el One for All estuvieron de fiesta durante 3 días seguidos disfrazados de All Might. Incluso Aiko pintó su vestido de chica mágica con los colores de su uniforme de héroe. Tomura Shigaraki, quien se revela como nieto del predecesor de All Might, ella era la única persona triste en ese momento, pero tenía la esperanza de que tal vez ahora que All for One estaba fuera su nieto pudiera ser rescatado, termina escapando en la conmoción con lo que queda de la liga. En serio, Kurohiro estaría enojado si All for One tomara prestado el nombre para este triste grupo de asesinos vagabundos que ni siquiera siguen un código de vestimenta villano que les dice que deben usar trajes negros en el trabajo. Asa decide señalar que, a estas alturas, es bastante obvio que la chica de la gravedad, la chica rana, la heredera de Destro y probablemente la hija del héroe 2, a su manera, un tanto impasible, están cada vez más enamoradas de Mikumo, quien lo ignora por completo. Y que eso realmente lo hace parecer parte de la familia extendida de All for One.
Izuku decide hacer algo gracioso, sale de su peculiaridad y le pide a Nezu, con un tácito o si no, que haga una prueba de paternidad ahora que All for One está encarcelado. Los resultados incluyen a Akatani y Mikumo teniendo una grave crisis existencial, Asa y Aiko cantando One of Us repetidamente en las profundidades de One for All, e Izuku teniendo que consolar a Mikumo diciéndole que está bien porque resulta que Judgment y Rabbit, ambos héroes número 2 por algún tiempo durante el amanecer de los Quirks, eran hijos de All for One, y no es un problema real, en serio. La madre de Akatani y Mikumo expulsa a All for One de su árbol genealógico tras descubrir la verdad. All Might termina haciendo una jugada de poder unos años después, casarse con la ex esposa de All for One y convertirse en el padrastro de su hijo. Akatani y Mikumo termina encontrándose con un niño pequeño con un solo cuerno y un don que se parece dolorosamente a Eri, siendo perseguido por una mujer con un don que se parece demasiado a Overhaul para el gusto de Izuku. Sigue la sugerencia de Izuku y captura a la mujer mientras salva al niño. Al diablo con las órdenes, ¿verdad? Hay gente que salvar delante de ti, eso es lo que importa. Sir Newteye está enojado por arruinar la investigación hasta que se da cuenta de que Akatani acaba de decapitar a los Yakuza mientras simultáneamente corta el suministro de drogas que borran las peculiaridades. Las drogas que, por cierto, hacen que Yoichi grite levemente en One for All. Nezu termina ordenando un ataque a gran escala contra lo que queda de la Yakuza, asegurando las muestras de la droga y asegurándose de que las personas adecuadas las tengan para, potencialmente, reproducirla con el propósito de evitar la singularidad del Kirk. Tomura logra alinear a un grupo de villanos, incluidos los patéticos restos del clan del rechazo de las criaturas que pudo encontrar, junto con algunos rechazados de las cercanías del partido Corazones y Mentes del que Chikara Yotsubashi expulsó cuando se dio cuenta de que eran directamente supremacistas de las peculiaridades. La guerra termina en una tarde. El espía de la Asociación de Héroes logra obtener suficiente información para atrapar a la mayoría de los villanos rápidamente y con casi cero bajas. El único problema es el propio Tomura y All for One, que logra escapar del tártaro en medio de la conmoción. Tomura, que tiene una copia de All for One y mejoras físicas masivas, termina derrotando a héroes por todos lados hasta que Izuku hace que Akatani y Mikumo realice lo que alguna vez se llamó un movimiento de jugador profesional. Golpea a Shigaraki con una de las drogas eliminadoras de dones que Izuku le encargó a Nezu por si acaso antes de partir a la batalla. Al aniquilar sus dones, queda un joven adulto sin don, con un físico sobrehumano, muy confundido, que no tiene ni la menor idea de por qué pensó que aniquilar la sociedad era una buena idea. Los intentos de transferencia mental de All for One son denegados para siempre. El hombre logra esquivar a los héroes varias veces, hasta que uno de sus compañeros se cansa de estas tonterías y lo delata a cambio de una amnistía. Como resultado, All for One se da cuenta de repente de que All Might está frente a él, tronándose los nudillos amenazadoramente. Y de que no hay cámaras cerca para que el símbolo de la paz funcione bien. Como resultado, Isashi Shigaraki es derrotado por All Might por tercera vez, apaleado hasta la muerte una vez más. Esta vez no queda nadie, después de la batalla de Haku, para sacarlo y arreglarlo. Esta vez, All for One muere de verdad. All Might finalmente pierde su don, pero, siendo sinceros, vale totalmente la pena. Incluso él mismo lo dice. Al día siguiente de la batalla, Akatani Mikumo se desmaya tras ser confesada por 4 chicas a la vez, lo que lleva a Izuku, Aiko y Asa a cantar One of Us en las profundidades de One for All. La antigua disputa finalmente terminó. Fin. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 99 y 100, y el final de este gran fanfic. Espero que todos y cada uno de los capítulos hayan sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo más fanfics como este. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.